Buenos días, María Linares. Mi nombre es Oscar Goy, estudiante del primer trimestre de psicología. Hoy te voy a hablar de historia de la psicología en Venezuela y desarrollo de escuelas profesionales y destacadas. El desarrollo histórico de Venezuela. Antes de proseguir, voy a dejar bastante claro que vamos a hablar de, más que todo, de dos universidades, la UCB y la UCAP. El desarrollo histórico de la psicología está muy ligado al ámbito académico. En 1946, empieza a dar sus primeros pasos en las aulas de pedagogía en Caracas. Significa que empezó la psicología a avanzar poco a poco en el ambiente venezolano en la década de los 40. La psicología nació en una época turbulenta para el país. Una época muy difícil, la cual ha hecho que la psicología avance con más fuerza aún. Según Cañote, Peña y Santalla, la carrera de la psicología comenzó a ofrecer como programa de licenciatura en la universidad a mediados de los años 50. Desarrollo histórico. Los estudios formales de la disciplina en la época de los 50, cuando la Facultad de la Universidad Central de Venezuela crea la sección de psicología, posteriormente se convierte en escuela de psicología. En la década de los 90, lo que quiere decir que la psicología en esos años estaba en pañales, estaba recién naciendo para ser lo que es hoy en día. En la década de los 40, o mejor dicho, finales de los 40, desde finales de los 40 hasta el principio de los 50, hasta terminar la década de los 50, ocurrió estas tres cosas tan importantes que les voy a nombrar. La UCB, esta marcó el inicio de la psicología académica en el país. Después se formó la UCAP y después se creó la Asociación Venezolana de Psicología. En la década de los 70, por cierto, son dos épocas antes de lo que actualmente conocemos como psicología. Se empezó a dar maestrías posgrado. Después de muchas discusiones acaloradas entre varios psicólogos, se creó ejercicio de la psicología, lo que significó las bases para que la gente estudiara psicología y entendiera más la mente humana. Y al inicio y toda la época de los 80, se empezó a dar los primeros cursos de psicología, la instrucción de desarrollo humano. Ahí es donde se empieza la creencia innata de lo que es psicología en Venezuela. En la época de los 2000 empieza a haber las primeras universidades de psicología que son privadas, de índole privadas. Como dije antes, nombraría estas dos, pero simple y sencillo. La UCB inició todo, la UCAP le siguió, después se creó la Universidad Rafael Urdaneta, Centro de Investigaciones de Psicología, y la ULA
la aula detectó algunos problemas que decidió solucionar y darle a los venezolanos más conocimiento, una mente más abierta sobre la psicología. De la década de los 50 estuvo línea de tiempo de la Escuela de Psicología. De la década de los 50, estudios formales de la UCB, o sea, ya empezaron a formalizar, pero ojo, no comenzaron a formalizar sino hasta los... ¿okay? Después se crea la Escuela de Psicología de UCAP. Como dije antes, la UCB viene primero y la UCAP después. Después la UCB hizo pruebas para mejorar la educación escolar y la educación clínica, que dieron las bases para la UPEL y diera su maestría en orientación. Después, en la década de los 70 se crea la tercera escuela, Universidad Rafael Urdaneta, y en 1990, o la década de los 90, se abren dos universidades, la UCAP y la Universidad Rafael Urdaneta. Aquí están las universidades de índole privado. Línea de tiempo de las escuelas de psicología. Después de esto se hablará del doctorado. ¿Ok? La UBA en el 2001, la UAN en el 2003, la UNIMED en el 2004, la UNI en el 2005, la UCLA en el 2007. Acá, antes de proseguir, voy a pedirles que cierren un momentito los ojos. Imagínense, esto es una semilla, esto es un árbol y estas son sus ramas. Las maestrías, los posgrados, etc. son los frutos, pero eso lo vamos a hablar en otro momento. ¿Ok? Profesionales destacados. Ay, Dios mío, qué belleza es esto. Eugenio González, ex ministro, rector de la Universidad de Chile. Tener una entidad como él empalaga y es delicioso. Que para la época recibía en nuestro país cursos de psicología en su casa de estudios. Francisco Olmo, que enseñó psicotécnica, entrena a algunos profesores del Instituto de Manejo Educativo adecuando pruebas psicológicas. ¿Qué significa? Que todos los profesores vienen de él, todos los profesores de psicología vienen de él. Los profesionales de psicología vienen de Francisco Olmo. Guillermo Pérez Enciso, en 1947, se convierte en el profesor del Instituto Pedagógico Nacional y luego pasa a la UCB. Se convirtió en el primer director de escuela de la psicología. Luis Beltrán escribió los primeros textos venezolanos asignatura. Fue miembro honorario de la Federación Venezolana de Psicología. Gracias a estos nombres tenemos lo que hoy en día se llama psicología y sus ramas como la psiquiatría, psicología conductual, psicología clínica, entre otras. ¿Ok? Origen, ley del ejercicio de la psicología.
A finales de la época de los 70, el Congreso Nacional aprueba la ley introducida por el entonces Colegio de Psicólogos de Venezuela. Artículo 1. El psicólogo tiene que regirse por unas leyes para poder ejercer la profesión. En el artículo 4, el psicólogo tiene que tener un título para ejercer. En el artículo 5, el psicólogo tiene que estar inscrito en los organismos gubernamentales para poder ejercer con libertad y sin profesionalidad a la hora de ejercer. ¿Qué significa esto? Que asegurarse de inscribirse en estos organismos te permite estar legal en la psicología. Código de ética profesional. Artículo 14. El artículo 14, el psicólogo tiene que estar en constante educación e investigación. Tiene que tener sed de conocimiento para poder colaborar y ayudar a las personas correspondientes. O mejor dicho, los pacientes que vengan. Artículo 26. El psicólogo no puede ser racista, en pocas palabras. Porque el psicólogo tiene que estar ahí para ayudar, para que el paciente le diga sus problemas y lo suelte sin juzgar. En el artículo 34, cuando tú te gradúas de psicólogo, los psicólogos tienen que inscribirse en los organismos gubernamentales y decir dónde van a ejercer. Y en cada caso que se vayan a mudar para ejercer en otro lado, tienen que informar en el colegio de psicólogos a dónde van a ir. ¿A dónde van a ir? La importancia de la psicología. Prácticamente, la psicología está para ayudar a las personas a curar sus problemas, sus males que han tenido durante siglos. Se ha buscado entender la mente humana y nosotros como psicólogos estamos aquí para ayudar a entender lo que hace el ser humano. Y para no extenderme mucho, todos estos aportes que han dado han hecho que la psicología crezca. ¿Cuál es el código profesional y por qué se tiene que ejercer? Simple, para evitar que cualquier persona que no sea apta no puede ejercer. ¿Por qué? Porque el psicólogo es un trabajo honrado y no cualquiera puede ejercer. Muchas gracias. Dios los bendiga.